Hola, ¿cómo están? En el video de hoy te voy a mostrar una forma de cómo realizar un elástico de 1 por 1 si tú no tienes un carro pretinador. Te voy a mostrar dos muestritas, dos prendas tejidas. Esta primera que tengo aquí es una chompa que la compré y viene tejida una pretina de 2 por 2. Esta está tejida con la pretinadora. Queda así, queda elástica. Y esta otra prenda es la que yo he tejido. Es un elástico de 1 por 1 y no he utilizado pretinadora. También queda bien elástica, queda súper bonita. La única diferencia de estas dos, aparte de que esta es una pretina 2 por 2 y esta 1 por 1, es el tiempo. Si tú tienes una pretinadora, las pretinas los haces súper rápido, pero en el caso de que tú no tengas una pretinadora, nos vamos a demorar un poquito haciendo esta pretina porque la vamos a tejer punto por punto. Ahora te voy a mostrar cómo, pero la verdad vale la pena ver el resultado. Queda súper bonito y no tiene nada que envidiarle a esta otra pretina. Otro punto muy importante, con esta forma que les voy a enseñar solamente he podido realizar la pretina de 1 por 1. Todavía no he probado si funciona con la pretina de 2 por 2. Entonces por el momento yo solamente te voy a enseñar en este video cómo hacer una pretina de 1 por 1 en tu máquina de tejer recta sin pretinadora. Ahora sí, vamos con el paso a paso. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que debemos de hacer es colocar el carro hacia el lado derecho. Después vamos a seleccionar las agujas con las cuales vamos a trabajar. Para esta muestra yo voy a utilizar 20 puntos, así que voy a sacar los 20 puntos. Voy a suponer que para mi pretina en esta muestra necesito 20 puntos. Una vez haya sacado las 20 agujas a posición E, vamos a seleccionar las agujas. Vamos a empezar siempre de la aguja izquierda, de la última, de esta que está al costado. Esta se queda en posición E, la siguiente se va hacia atrás. Se queda la siguiente hacia atrás. Podemos utilizar la regla selectora y hacer este paso mucho más rápido. ¿Ya? Y así me va a quedar. Ahora lo siguiente que debemos de hacer es con una lana auxiliar o de desecho vamos a tejer unas cuantas hileras. Empiezo enhebrando las agujas de forma manual, de esta forma. Después voy a colocar el peine y voy a tejer unas cuantas hileras. Tejí unas cuantas hileras. Hay que ser generosos cuando nosotros utilicemos lana de desecho. Sí, hay que tejer bastantes hileritas, mínimo 6 hileras. Bueno, el carro debe quedarnos siempre al lado izquierdo, ¿sí? Y ya podemos cortar la lana de desecho. Hemos hecho unas cuantas hileras con lana de desecho o lana auxiliar y el carro nos quedó al lado izquierdo. Ahora vamos a tomar nuestra lana de color principal con la cual vamos a tejer el elástico de 1 por 1 y vamos a empezar a tejer. Colocamos, vamos a tejer 3 hileras, 1, 2, 3. Siempre vamos a tejer 3 hileras. Paso siguiente es colocar las agujas que colocamos hacia atrás, estas los vamos a colocar en posición de trabajo. Así.
Y ahora, como pueden ver, tenemos los 20 puntos que teníamos al inicio. Desde aquí vamos a tejer la cantidad de hileras que se nos pide para el elástico de 1 por 1. Estas 3 hileras que tejimos al inicio no las vamos a contar. Como estamos haciendo una muestra, yo voy a suponer que para este elástico de 1 por 1 requiero hacer solamente 10 hileras. Entonces voy a tejer 10 hileras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así me va a quedar. Tengo las 3 hileras de preparación, como yo le llamo, y después tengo las 10 hileras que son para el elástico de 1 por 1. Ahora vamos a estar utilizando el transportador de 1 y el remallador para tejer de forma manual los puntos al derecho que debemos de tener al tejer un elástico de 1 por 1 de la siguiente forma. Vamos a empezar siempre del lado izquierdo y dejamos la primera aguja tal cual, nos pasamos a la segunda, sacamos el punto y empezamos a destejer así. Voy a retirar el peine y destejo este punto y me va a quedar de esta forma. Vamos a empezar a tejer nuevamente estos puntos con el remallador. Meto el remallador en estas dos primeras lazadas y empiezo a tejerlas. Empiezo a tejer cada lazada, como pueden ver en el video. Esta es la parte en la cual nos vamos a demorar. Aquí he terminado de tejer todos los puntos y coloco este puntito a la aguja correspondiente. Pasamos este punto, no lo dejo, el siguiente lo saco, destejo y empiezo a tejer nuevamente. De esta forma. Así me va a quedar. Siguiente punto lo dejo, me paso al siguiente, destejo, me queda de esta forma y vuelvo a tejer. Esto es lo que vamos a estar realizando en toda la pretina. He avanzado y aquí me tocaría destejer este punto, lo voy a destejer, estiro un poquito de aquí abajo, ya que al ser un punto que está más pegadito al costado se va a ajustar y vamos a continuar tejiendo con normalidad. Este es el último punto que destejí y volví a tejer y después me quedan dos puntos. Me tocaría destejer este, pero no lo vamos a hacer porque si yo destejo este punto que está al costado,
va a perder la forma, ¿ya? Entonces, recuerden que estos dos últimos puntos no los vamos a tocar para nada. Y bueno, así nos va a quedar listo el elástico de 1 por 1. Nos vamos a demorar, pero vale la pena esta demora, ¿no? Quería acotar algo muy importante con respecto a la tensión con la cual yo tejo este elástico de 1 por 1. Aquí tengo un chaleco de muestra que lo tejí y también utilicé este método para tejer el elástico. Con respecto a las tensiones, la prenda está tejida con una tensión 6, pero el elástico está tejida con una tensión más ajustada, con una tensión 5. ¿Sí? Si por ejemplo la chompa que yo quiero tejer, voy a tejerla en una tensión 8, el elástico de 1 por 1 la tendría que estar tejiendo en una tensión 7. Esa es la fórmula que yo manejo y me está funcionando hasta el momento. Bien. Ahora, en esta parte del elástico, yo tejí el elástico de 1 por 1 en una tensión 8. Ya. Entonces, como ya acabé, ahora me tocaría tejer la parte del cuerpo, así que voy a aumentar una tensión a tensión 9 y voy a tejer unas cuantas hileras. Y así me va a quedar. Voy a retirar la muestra para que puedan ver cómo queda. Paso el carro sin lana. Y así me va a quedar por el revés. Aquí está el elástico de 1 por 1. Por el derecho se puede apreciar mucho mejor. Ahora vamos a quitar la lana de desecho o la lana auxiliar para que ustedes puedan ver cómo queda. Entonces, vamos a cortar y jalamos este ladito. Y así nos va a quedar. Como pueden ver aquí en esta parte inicial queda de esta forma. No se desata nada, queda súper bonito y bien elástico. Por el revés también queda bien elástico y se ve bien. En este chaleco, como es de otro color, se puede apreciar también en esta parte del inicio cómo queda. A ver. Y bueno, eso es todo. Esta es la forma en cómo yo tejo un elástico de 1 por 1 en mi máquina de tejer recta. Espero que este video te haya ayudado y cualquier duda, por favor, me dices en los comentarios. Y bueno, nos vemos en un siguiente video.